Rubén Blades y la entrega del legado de la Caja de las Letras por Jesús Picota Carrillo. En la noche del 23 de mayo del presente fue la clausura del Festival Centroamérica Cuenta, donde formé parte del público presente, dándose en las ciudades de Panamá y Colón, iniciando el día 18 al 23 de mayo en la Ciudad de las Artes, donde la música, el cine, la literatura, el periodismo y la cultura cobraron vida, con más de 80 invitados de 18 países, para todo público con entrada gratis. La entrega del legado del magíster Rubén Blades al Instituto Cervantes se convirtió en el acto más importante y destacado de la clausura del festival. La asistencia del público fue un respaldo excelente, donde no quedaban espacios libres y personas hasta de pie. Se contó con la participación de Rubén Blades, cantautor, músico, magíster en Derecho, político y actor de cine. Luis García Montes, director del Instituto Cervantes, que se encargó del discurso principal del acto. Los testigos de honor fueron María Eugenia Herrera, ministra de Cultura de Panamá; Luis Méndez Salinas, ministro de Cultura de Guatemala; don Guzmán Palacios, embajador del Reino de España en Panamá; Sergio Ramírez, escritor y presidente de Centroamérica Cuenta; Gioconda Belli, escritora y vicepresidenta de Centroamérica Cuenta; Claudia Neira Bermúdez, directora de Centroamérica Cuenta. El evento terminó con un diálogo titulado Cantar y contar la vida, con la participación de Rubén Blades, Junot Díaz, dominicano estadounidense, profesor de escritura creativa en el Instituto MIT y presidente del Premio Pulitzer 2018; Ronaldo Ávila Claudio, puertorriqueño moderador de la entrevista. Agradecemos al Ministerio de Cultura de Panamá y a la ministra Maruja Herrera por la excelente organización y finas atenciones en el reconocimiento a nuestro más importante patrimonio musical y cultural, nuestro querido compatriota Rubén Blades. Al final del evento, como es natural que las personas quisieran tomarse fotos con Rubén y pedirle su autógrafo, yo no tuve ninguna de esas dos oportunidades. Pero me pasó algo mejor. Me le acerqué a Rubén identificándome como el hermano de Alcibiades Picota Carrillo, uno de los 6 héroes condecorados que llevaron la bandera a la zona del canal el 9 de enero de 1964. Y Rubén me miró fijo con sus ojos tristes y me dio un fuerte abrazo patriótico solidario, diciéndome: tenemos que hablar. Gracias, Rubén, gracias. Que es el edificio de nuestra sede central, ya no custodia dinero o joyas, sino cosas con un verdadero valor. Custodia voces, maneras de entender el mundo que una cultura decide preservar para conservar en el futuro su historia. Y entre todo el ruido, pocas voces han sabido narrar el latido urbano, moral, sentimental de América Latina como la voz de Rubén Blades. Pero quisiera comenzar también reconociendo la importancia de que este espacio de encuentro impulsado por Centroamérica sea protagonizado por figuras como Sergio Ramírez y se conviertan en el relato de nuestra propia identidad. Centroamérica Cuenta ha logrado algo extraordinario, como es situar Centroamérica y al Caribe en el centro de la conversación cultural iberoamericana contemporánea, no como periferia, no como nota al margen, sino como el territorio fundamental de creación, pensamiento y memoria que es. Porque durante demasiado tiempo ciertos relatos culturales internacionales miraron al Caribe y a Centroamérica únicamente desde el exotismo, la violencia o la simplificación geopolítica.
Y sin embargo, desde estas tierras han surgido algunas de las voces literarias, musicales y éticas más poderosas del mundo hispánico contemporáneo que compartimos. Recuerdo además con emoción la intervención de Sergio Ramírez en el anterior Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en Panamá en 2013. Muchos recordamos esa intervención como algo más profundo que una conferencia. Fue una verdadera defensa apasionada de la lengua española y de la libertad en las palabras. Y pienso también hoy en la presencia aquí de Gioconda Belli, cuya poesía y cuya trayectoria representan igualmente esa tradición centroamericana, donde la literatura no se separa nunca del cuerpo, de la memoria, de la justicia y de la esperanza. En tiempos de simplificación, en tiempos de ruido y polarización, la literatura sigue recordándonos la complejidad de la experiencia humana, nuestras responsabilidades. Y Sergio Ramírez ha defendido siempre, incluso en las circunstancias más difíciles, el derecho de la palabra a resistir frente al miedo, frente al autoritarismo y frente al olvido. Esa misma defensa de la complejidad atraviesa también la obra de Rubén Blades. Porque Rubén Blades no solo escribió canciones, ya que amplió las posibilidades narrativas y culturales de la música popular caribeña, desde Panamá, desde el Caribe, desde Nueva York, el Nueva York latino de la diáspora, convirtió la salsa en crónica urbana, conciencia histórica y comunidad emocional transnacional. Con Fania Record, aquella extraordinaria constelación musical que convirtió la experiencia latina de Nueva York en un idioma compartido por todo el continente, la salsa dejó de ser únicamente una música de baile para posicionarse internacionalmente como relato, como memoria y reflexión colectiva. Y en ese proceso canciones conocidas, muy conocidas como Pedro Navaja, cambiaron para siempre el horizonte cultural de la música popular en español, porque Pedro Navaja no solo fue una canción, no solo la sabemos aquí en Panamá, en España, en toda América Latina. Pedro Navaja fue un personaje literario, una escena cinematográfica, una filosofía popular del destino y sobre todo una forma de comprender que la lengua cotidiana y la cultura popular también pueden contener literatura, ironía, crítica social, conocimiento, vínculos y memoria colectiva. La vida te da sorpresas. Eso hemos cantado generaciones de hispanohablantes y quizá también una de las grandes sorpresas de la cultura hispánica contemporánea haya sido descubrir que una canción nacida del ritmo caribeño podía contener la densidad narrativa de la gran novela urbana latinoamericana e iberoamericana. No es casual que Gabriel García Márquez dijera que le había gustado escribir Pedro Navaja, ni que generaciones posteriores, desde Joaquín Sabina a Bugs Bunny, hayan dialogado con ese imaginario. Porque los grandes personajes culturales sobreviven a sus obras y Pedro Navaja dejó hace tiempo de pertenecer únicamente a la salsa para instalarse en la imaginación colectiva latinoamericana. Pero quiero decir que Rubén Blades es mucho más. Quizá lo más admirable de la trayectoria de Rubén Blades sea que nunca separó el arte de la responsabilidad ética, un valor hoy decisivo. En canciones como Plástico denunció el vacío del consumismo y la pérdida de identidad cultural mucho antes de que esas discusiones ocuparan el centro de los debates contemporáneos. En Desapariciones convirtió el dolor de las dictaduras latinoamericanas en memoria colectiva y en pregunta moral todavía abierta. En El Padre Antonio y el Monaguillo Andrés
llevó a la música popular el eco ético del arzobispo Óscar Romero y de quienes defendieron la dignidad humana frente a la violencia. Al padre lo halló la guerra un domingo de misa, dando la comunión en mangas de camisa, en medio de un Padre Nuestro, el matador, y sin confesar su culpa, le disparó. En amor y control, recordó también la fragilidad de la enfermedad, la familia y el cuidado, algo que forma parte de la experiencia social de nuestros pueblos. Y en canciones como Patria nos enseñó a sentir los vínculos de toda nuestra comunidad. Me gusta, por ejemplo, recordar estos versos junto a Claudia, a Sergio, a Tulita y a Yoconda. Patria, son tantas cosas bellas, son las paredes del barrio, es su esperanza morena. No memoricen lecciones de dictaduras o entierros. La patria no la definen los que suprimen a un pueblo. Como he dicho muchas veces, el éxito nunca es de una sola persona, siempre son una serie de contribuciones que te llevan a este lugar. Hay gente mejor que yo, hay gente que más merecedora que no ha tenido la oportunidad. Así que uno agradece a toda la gente que lo ayuda a uno, que sabe más que uno y que con su talento hicieron que estuviéramos aquí. Así que hay que recordar eso y hacer partícipe a toda esa gente que durante tantas décadas ha ido de este momento. Gracias. Sí, no está.